Quiero hablar de un tema que es súper delicado y doloroso. Les voy a contar una historia hoy día de desesperación, de caos, de pena y también de muerte. Es lo que se está viviendo en la Franja de Gaza, que lleva casi 70 años de dolor, de pena, de guerra, pero que se ha intensificado en los últimos días. Tengo una imagen tremendamente cruda para compartir con ustedes, para comenzar a ponernos un poco en contexto de lo que se vive allá, y que es algo súper distante para nosotros en lo terrenal, pero emocionalmente estamos tremendamente conectados. Mira. Esta imagen es en un hospital. La gente llega herida en carretas tiradas por animales. Las madres llegan con sus hijos a los brazos de un doctor. El que entra solo con su energía, solo con su fuerza, solo con las armas que le da su sapiencia, a tratar de salvar la vida de un ser humano, que en este caso es un niño. Claro. Pero que en muchos casos es el padre de una familia, es la madre de una familia o es el abuelo de un clan. Qué fuerte. Este niño, de unos 8, 9 años, está muerta. ha fallecido. ¡Oh, weón! Esto que estamos viendo es el relato vivo de una situación que se vivió hace muchos días y que ha conllevado el repudio de muchos países a la acción ejercida por Israel, pero que tiene muchos matices y que tiene muchas raíces también, como el conflicto. Algunas cifras para compartir con ustedes. 507 civiles muertos, 121 niños menores de 12 años, 3.000 civiles gravemente heridos. Esto es información que nos proporciona el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero hay el dato oficial, digamos. El dato oficial, pero hay que debe ser un poquito peor. algunos otros números que quiero compartir con ustedes que tienen que ver, por ejemplo, con que 2/3 de la población de la Franja de Gaza vive bajo el nivel tolerable de pobreza. Así es. 600.000 personas del 1,5 millones que viven ahí reciben ayuda de la ONU, ayuda humanitaria. O sea, casi el 40%, casi la mitad. Y viven hacinados. Y viven completamente Sí, claro. hacinados. ¿Por qué? Porque son 360 kilómetros cuadrados y en esos 360 kilómetros cuadrados viven 1,5 millones de personas. Nos da un promedio de 4.500 personas por cada kilómetro cuadrado. Entonces, cada bomba que cae es muy peligrosa porque Es no hay hacia tremendamente dónde efectiva arrancar. en su capacidad de destrucción. Exacto. No cae en el Y cuando- desierto. Y cuando Israel habla, claro, no Exacto. habla de blancos objetivos, es muy difícil poder asegurar que ese blanco realmente... al lado hay edificios exacto. donde Hay escuelas, hay hospitales, hay calles. Hoy Aunque quiero le compartir- pegaran en el centro mismo de donde ellos quieren o tienen identificado como un target, claramente va a morir mucha cantidad de personas que nada tiene que ver. Ahora, Exacto. ¿Te puedo decir una cosita? Pero, Felipe, por favor. Y esto no es por polemizar, todo lo contrario, simplemente ponerlo en contexto. Eso que estamos hablando acá también, lamentablemente, para el Estado israelí es una excusa. Porque le sirve, ¿no es verdad? Le sirve. Y puede ser cierto. Pero el problema está en lo que acabamos de ver de la imagen de los niños. Sí. ¿Y por qué? Porque el ejército israelí lo que dice es que jamás utiliza a los niños como escudo humano. O sea, entonces, donde hay población civil. Entonces, lamentablemente en este tipo de conflictos, parece una frase hecha, pero súper claro. Uno nunca sabe, uno sabe siempre cómo empieza, pero nunca sabe cómo termina. Y lamentablemente, otra vez, depende del punto de vista en que se mire, es que tú eres víctima o victimario. Los quiero invitar sin a embargo, revisar los hechos están ahí. unas imágenes de cómo se vive el día a día en la Franja de Gaza, una tierra que hoy está en el ojo del huracán y que está en la mirada de todo el planeta. Atención con lo siguiente. Este es el impacto sobre los civiles. Hablan de bombardeos selectivos. No tienen derecho a bombardear nada. Aún así han bombardeado el mercado, el parque infantil. No sabemos el número exacto de víctimas, pero al menos 10 personas están en el hospital con heridas graves. Aún hay aviones y apaches en el aire. Y la ciudad de Gaza está siendo bombardeada mientras hablamos. Como ves, esta es la situación actual en Gaza. ¿Lo oyes? Todos los días nos encontramos con la misma situación. La situación es muy difícil. Mira a tu alrededor. Es una agresión a toda Gaza. Siempre pasa lo mismo, pero esta vez es diferente. No sabemos lo que ocurre. Bombas sónicas. Mira, mira.
Constantemente hay bombardeos. Bombardean el mercado, el jardín infantil y lugares que por ley internacional es ilegal atacar. Nunca se sabe la cantidad de heridos, ni tampoco los muertos, pero sí que siempre hay aviones sobre nosotros. Es el testimonio de una miembro del Movimiento Internacional Gaza, Eva Yacevics. Esto parte con una contradicción de inmediata, porque estamos hablando de las personas que viven, obviamente, en Gaza. Sin embargo, eso no es vivir, weón. No. O sea, eso está lejos, o sea, ni siquiera supervivencia, o sea, es un nivel de incertidumbre horrorosa, claro, pero son el jamón del sándwich, digamos, O sea, donde, digamos... Imagínense los saqueos después del terremoto. Imagínense la noche del joven combatiente. Claro. Todo el mundo se escandaliza. ¿Cómo poner tanta barricada, disparos, gente que se ataca una a otra? Vivir constantemente eso, en multiplíquelo por 1000, Los por todos los días 365 del año. Claro. Y desde siempre. en todo el territorio. O sea, esa gente vive bajo un estrés que se traspasa de generación en generación. Y hay un conflicto político detrás. Sí. El Estado de Israel, cómo se creó, las guerras que han tenido. Sí, religioso, político, terrorista ¿Cómo se han podido Jamás. dividir el territorio? Israel que le echa la culpa a Hamas, que Hamas son terroristas finalmente, según Israel y según gran parte de la comunidad internacional también. Ojo con eso. Sí. Pero también de la acción que Israel con fuerza desmedida ejerce de alguna manera sobre este territorio. Dicho de alguna manera es como si tiraran un balazo y te devolvieran un misil. Exacto. Eso es más o menos la... Bueno, es cosa ver las muertes, pues han muerto más de 500 palestinos y han muerto 15 soldados israelíes. Entonces, esa es la diferencia de Sí, proporción. claro, los verdaderos protagonistas no Uno les pasa sabe poco y nada, uno digamos. sabe que llevan casi 70 años, 65, 66 años de conflicto, pero uno se pregunta, antes de este bloqueo, ¿cómo era la vida? ¿Cómo era la vida en el centro de la franja de Gaza, donde había negocios, donde había farmacias, donde... Atención con el siguiente testimonio, mira. La gente trabajaba en muchas empresas, sobre todo en este sector. Nos acercamos a una zona de almacenes de materiales de construcción. Hoy se ha perdido la ilusión, la esperanza en la vida. A causa del bloqueo no hay oportunidades de trabajo. No hay trabajo en la construcción, en el metal, en la carpintería. La gente vuelve a sus necesidades básicas para poder sobrevivir. Poner un negocio. Nada. Mira, ¿Qué pasa? antes las personas teníamos la oportunidad de vivir una mejor vida. Habían empleos y los niños crecían sin muchos problemas. Ahora la gente no tiene oportunidades de trabajo ni tampoco esperanza de vida. Lo dice Mohamed, que es miembro del mismo Movimiento Internacional Gaza. Fíjese que, como les comentaba, 2/3 de la población vive bajo el umbral tolerable de pobreza y de cada un palestino que trabaja, esa persona mantiene a 6 otros palestinos. O sea, una persona mantiene a 6. Que mantenerlo para que sobreviva. Para sobrevivir. ¿Pueden huir de la zona con los bombardeos? ¿Puede una familia O sea, pueden hacerlo de manera ilegal, pueden hacerlo a través de los túneles, que son los mismos túneles que Israel quiere atacar. Claro, con la excusa de los túneles, pero por ahí es muy difícil. Sí, pero ya es peligroso para ellos, de hecho. No pueden ser Tienen confundidos con las otra cosa. fronteras cerradas. Toda esa situación de pobreza, Israel no tenía formas de comprar a los palestinos. Sí, es que... Lo que pasa es que hay un conflicto... Sí, el conflicto religioso era tan fuerte que no pudieron Hay cosas con las que esos pueblos no van a transar. No. Impresionante, sí, que no logren... De hecho, se lo voy a mostrar en breve segundo más. Ojo con eso, porque uno dice, ¿cómo es posible que no lleguen a un entendimiento? Que Israel, siendo un país tan financieramente poderoso, Impresionante. no diga, ya, me compro este país. No pueden porque la gente ha sufrido tanto, por tantas décadas, los horrores de esta guerra, que finalmente dicen, estoy dispuesto a inmolarme, estoy dispuesto a morir, porque sé que de alguna manera tengo que entregarme por mi país. Los niños no aprenden nada nuevo, el odio de los padres se lo transfieren Lo que a los aprenden es niños. eso mismo, a inmolarse. Atención con lo siguiente, mira. El problema es que nadie se libra. Los judíos piensan que el aumento de los bombardeos callará a las personas. Pues no, es lo contrario. Esto anima a las personas a pensar, si voy a morir de todas formas, voy a hacer algo. Lanzar un cohete, o tirar piedras a los judíos, o inmolarme en lugar de morir en casa. Al menos muero resistiendo. La gente está aterrorizada. Todos han salido. Incluso los que viven en el centro de la ciudad salen de sus casas. Si bombardean una casa, mueren todos dentro. Si estamos en la calle, alguien morirá, pero también se salvarán otros. Te juro por Dios, que esta noche mi mujer...
Ese es el horror en el que viven. La gente está aterrorizada porque están constantemente bajo el peligro de un bombardeo. Esto provoca que la gente salga a defender y dar su vida por la causa palestina, continuando y empeorando el conflicto. Marmuad, médico de la Cruz Roja de Gaza, que mientras daba ese testimonio, fuimos todos testigos de cómo caía un bombardeo sobre la franja de Gaza. O sea, es que da rabia. Es que es una angustia constante, porque uno como madre, saber que en cualquier minuto tu hijo puede ser bombardeado, matado, o sea, al final no te querís separar, no te querís morir, porque uno como padre ya, ok, muero por la causa, muero aquí, pero tener todo el día esa sobreprotección angustia no es exagerar de su hijo es terrible. Claro, ahora es tan extraño para nosotros todo esto, esta realidad que estamos viendo, que claro, uno dice, ¿cómo poder mantener relaciones interpersonales? No piensan en una persona que se levante y va a trabajar, no piensan en una persona que vuelve a su casa y puede comer tranquilo. Exacto. Esto es despertarse para sobrevivir todos los días. Imagínense eso en sus casas. Imagínense esa necesidad de simplemente levantarse para poder llegar a la noche y acostarse con tu familia. Ese es el drama que se está viendo en este momento en la Franja de Gaza. Y con la comunidad internacional mirando para los quesos. A variar. Claro. Ahora, lo peor de esto, perdón, simplemente lo que quería decir era que uno se termina acostumbrando, que es horroroso. Y cuando uno piensa que eso ya es lo peor, viene a la siguiente etapa. Que uno piensa que así tiene que ser y que no hay otra realidad y que esto no va a cambiar y decides tomar bando y contestáis con la misma moneda. Es terrible. Es tan difícil. Bueno, es terrible. Por eso los niños crecen, que han nacido bajo la ocupación israelita, crecen con el odio hacia Israel. Exacto. Nacen con eso porque es la única realidad que han vivido. Y qué menos, güey. Deberían hacer programas de educación de los israelíes a los niños palestinos. Chuta, qué heavy. Ahora, cuando se le pregunta a la ONU qué es lo que pasa, yo siento que la ONU condena de manera a lo menos débil lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Fuiste suave. Pero, claro, o sea, para ser muy políticamente correcto, débil. Pero la ONU también es víctima de esto. 600.000 personas reciben apoyo humanitario de la ONU en la Franja de Gaza. Y es la misma ONU la que va apertrechando alimentos para poder entregar a los palestinos. Esos alimentos son bombardeados por Israel en estos momentos. Atención. Qué desperdicio. Es un desastre. Es el resultado del fuego directo contra nuestras instalaciones. Miles de toneladas de ayuda se están convirtiendo en humo, por no hablar de los daños. Es simplemente un desastre. Es otro motivo. Este conflicto debería haber terminado ayer. Debería haber parado antes de comenzar. Gracias. ¡Oh, qué buena! Es un desastre esta situación. Actualmente tenemos miles de toneladas de comida quemándose por estos ataques. Este conflicto debería haber terminado ayer y no sé por qué no finaliza. John Ginns, director de operaciones de la ONU. ¿Pero por qué la ONU no toma la decisión de intervenir militarmente como así lo han hecho con montones de países? Porque no se puede. Porque las grandes potencias no... Claro, porque eso solo se puede establecer cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo establece o Estados Unidos, digamos, que lo de Irak, digamos, pidió ayuda, nadie lo pescó y invadió igual, porque Estados Unidos tiene siempre esa prerrogativa. Entonces, a mí lo que llama mucho la atención, lo que veíamos recién en ese testimonio, es lo desgarrador, es decir, compadre, por favor, es como que esa ayuda tiene una cruz rojita. Y está bien, ok, ataquemos a Hamás, ya, yo no lo justifico, pero ya, logro entender más o menos la dinámica. Pero esa ayuda también va a la población civil, que ha sido, según los mismos datos que tú diste, y que propia Naciones Unidas entrega, son los más afectados por estos ataques. Exacto. Mientras usted está en su casa, a esta hora probablemente está acostadito con su señora, tranquilito, listo para dormir, en la pieza al lado probablemente los niños. En otra parte del mundo hay niños que están muriendo y hay madres que están tratando de salvar a sus hijos. Madres que llegan con ellos en una carreta tirada por animales, que llegan desesperadas a buscar el apoyo de un doctor que con muy pocos recursos y solamente con su experiencia, con su sapiencia, trata de salvar la vida. Quiero repetir esta imagen para que usted tome conciencia de lo que se sufre en otras latitudes. Mire. Cuídalas, por favor, cuídalas. Solo le dice cuídala. Es una pequeña de apenas 8 o 9 años que llega a un hospital que ha estado en el epicentro de los bombardeos, en el epicentro de la guerra y en donde muchas familias más viven este mismo drama. Qué horror. La medicina en este caso no ha podido hacer nada. Y esa niña, esa pequeña niña, ha terminado con su vida, así como miles y miles de personas que en estos casi 70 años han perdido la vida. Son 121 niños menores de 12 años los que han, en este bloqueo específicamente, perdido la vida.
Y la verdad es que no solamente muere un niño, sino que también muere la esperanza de que dos pueblos se logren entender, más allá de dos países, más allá de dos políticas, más allá de dos religiones, de dos creencias, son dos pueblos que no son capaces de convivir en paz. Hoy hemos querido revisar esto porque nos parece que es un tema importante, que usted lo acerque a su corazón y por lo menos esté pensando en ellos y tirándoles una buena energía para que de una buena vez, y ojalá de un día para otro, se lograra llegar a la paz en la Franja de Gaza, muchachos.